En el video anterior hablamos de cómo hacer un histograma únicamente para una sola variable. En este video vamos a hablar de cómo hacer un histograma cuando tenemos más de dos variables. Es igual de una forma bien fácil y bien sencilla. Entonces, antes de empezar, ayúdame con tu suscripción, ya que nos ayuda bastante a que el canal siga creciendo y se siga distribuyendo la información a más personas. De esta forma, pues más personas que quieran aprender o estén empezando en mejora continua, pues pueden ayudarle bastante a que tengan conocimientos básicos y sólidos también sobre técnicas de mejora continua. ¿Sale? Pues bueno, entonces sin más, para empezar, hacer un histograma con más de dos variables, nos vamos a la sección de gráfica. En la sección de gráfica seleccionamos la opción de histograma. En histograma tenemos, en el video pasado vimos la parte de simple y simple quickfit. Ahora en el siguiente video vamos a estar hablando de cuando tenemos grupos o cuando tenemos más de dos variables. Significa esto. Vamos a seleccionar primero la de con grupos, le damos OK, y ahora tenemos varias formas de cómo poner nuestros datos. La primera parte es: yo tengo mis datos y los agrupé en dos columnas, entonces yo únicamente selecciono mi C3 y mi expresión 2 o C4. En esta parte yo no coloco nada, dado que mis dos variables están en dos columnas diferentes. Cuando yo tengo mis valores agrupados en una sola columna, me requeriré ocupar esta sección de categoría. En este momento no lo voy a ocupar, nada más le doy OK. Y de esta forma yo ya obtuve mi gráfica de histograma con presión 1 contra presión 2, donde por medio de barras podemos entender cuál es la variación o cuál es la frecuencia, cómo se están distribuyendo los datos. Entonces miren, si se fijan, estas tres columnas, si se fijan, esta y esta son columnas con una alta frecuencia. Eso qué quiere decir, miren, fíjense que de 5.1 hasta 5.7 tenemos 13 datos más 17 más 13 datos. Significa que la mayor parte de mis datos se está distribuyendo entre 5.1 y 5.7, ¿no? Ahora, sin en cambio, por ejemplo, la presión 2, si se fijan, aquí no hay una clara tendencia que nos pueda decir a cómo se están distribuyendo. Podemos interpretarlo y decir que de 4.9 hasta 5.6 se están distribuyendo en la mayor cantidad de datos, ¿no? Si observamos en color rosa está la presión 2, y si se fijan, en donde están interceptando, donde está el mismo rango para ambos valores, está el color rosa un poquito más oscuro. Entonces podemos ver que 5.4, aquí como 5.2, 6 son valores donde la presión 1 no está encontrándose. De primera vez yo podría decir que mi presión 2 tiene una mayor variación. ¿Sale? Pero ahora vamos a corroborarlo con la línea, con la curva normal. Vamos a histograma, nos vamos con grupos, y ahora vamos a igual lo mismo, a seleccionar presión 1 y presión 2. Cuando seleccionamos esto nos da nuestro estadístico descriptivo, y aquí más sencillo no puede existir. La línea roja punteada es la curva normal de acuerdo a su desviación estándar de la presión 2, y la curva continua azul es la distribución que tenemos para la variable presión 1. ¿Qué podemos observar aquí? Fácil, es que hay una mayor variación en la presión 2 porque es muy superior la desviación que encontramos en presión 2 únicamente viendo las líneas, donde vemos que la curva empieza menos de 4.8, yo creo que sería aquí como 4.6, y termina a mayor a 6.4. Significa que a valores de 6.4 superiores todavía puedo encontrar valores donde pueden estar mi presión, y por valores por debajo de 4.6 yo todavía puedo encontrar valores de mi variable presión 2. Para presión 1 es diferente porque tengo un proceso más estabilizado donde su desviación es más pequeña, y entonces de esta forma yo no podría encontrar valores de mi presión menor a 4.6. por ejemplo, aquí está, ni valores por arriba de 6.2. Significa que este proceso tiene menor dispersión y tiene un mejor performance. En el estadístico, ¿cómo se interpreta esta forma? En la presión 1
su promedio es de 5.398 y con una desviación estándar de 0.2001 con 49 mediciones. La presión 2 es de su promedio es de 5.48 con una desviación de 0.4077 con 49 mediciones. Con la estadística descriptiva yo puedo descubrir que hay una mayor área de oportunidad, también no lo ratifica la desviación estándar en presión 2. Entonces yo tendré que hacer una investigación para encontrar esa causa especial que me está provocando que tenga una mayor variación. Y poder yo llevar mi presión 2 al mismo performance que tiene la presión 1, que en este caso podría ser nuestro modelo para ir empezando e ir estandarizando la presión 1 y la presión 2, ¿no? Entonces esta sería la gráfica. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo agrupados en una sola columna mis datos? Yo aquí en la columna C7 agrupé todos mis datos de impresión 1 y impresión 2, donde yo en la columna anterior coloqué ese valor a qué categoría o a qué variable corresponde. 5.83 corresponde a mi presión 1, 5.5 a mi presión 2 y así los voy agrupando por bloques. Al momento en que aquí cruza, aquí el último valor es 5.1 para que corresponda a presión 1 y el siguiente valor sería 5.17 para mi presión 2, que este 5.17 es el mismo que tengo yo aquí como presión 2. Y aquí los voy agrupando de tal forma que en una sola columna me están apareciendo todos los datos de presión 1 y presión 2. ¿Y esto para qué? Porque a veces tenemos muchos datos, entonces para no llenarnos de columnas, de muchas columnas, podemos agruparlos en una sola columna y colocar al lado cuál sería su categoría. ¿Y cómo lo hacemos? Lo mismo, podemos seleccionar lo mismo para subgrupos y ahora yo aquí coloco cuál es la columna donde se encuentran mis variables. Pues es la C7 porque yo aquí guardé mis valores. Y ahora, ¿cómo están clasificados? En donde yo encuentro cómo los voy a clasificar, me dice Minitab. Bueno, entonces yo aquí selecciono mi categoría, ¿no? Entonces hasta aquí es la forma de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué le digo a Minitab? Le digo a Minitab, grafícame todos los valores que estén en la columna variable, ¿no? Pero me quiero que me los agrupes porque voy a tener varias gráficas en esa, o varias gráficas en una sola gráfica, ¿no? Para eso quiero que me los vayas separando de acuerdo al criterio que me está apareciendo en la columna categoría, ¿sale? Y no hay que darle más, no le damos OK y de esta forma tenemos el mismo gráfico con el mismo comportamiento, nada más obtenido de una forma diferente, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí llegamos al final del video de cómo hacer un histograma cuando tenemos más de 2 variables. Y lo mismo puede pasar si yo tenga 3, 4, 5 variables o más variables. Yo aquí lo puedo agrupar. Conforme vamos aumentando el número de variables y crear la gráfica en una sola gráfica, pues va a costar un poquito más trabajo. Yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es seleccionar barras y puedo eliminarlos y de alguna forma ya también observo únicamente sus curvas normales. Para ello, cuando tenemos más de 5 variables, lo que recomiendo es poder hacer un boxplot, que en el siguiente video vamos a explicar cómo poder hacer un boxplot en Minitab. Igual es muy sencillo, pero también nos arroja bastante información sencilla y este boxplot se aplica cuando tenemos pues, más de 2 distribuciones en una sola gráfica. ¿Sale? Pues bueno, nos vemos hasta el siguiente, espero que les haya gustado y denle like al video si les gustó, y si no les gustó comenten o pongan qué les gustaría aprender en los siguientes videos de curso de Minitab o otras técnicas que podemos hacer en Excel. ¿Sale? Nos vemos, chicos.